Hola y bienvenidos a este curso titulado Introducción a la teoría literaria. En la clase de hoy intentaremos comprender qué constituye la teoría literaria y también nos familiarizaremos con algunos de los temas que vamos a tratar como parte de este ciclo de conferencias. Sin embargo, antes de comenzar a analizar el término teoría literaria, debemos tener en cuenta que no existe una definición fácilmente accesible del término que sea universalmente aceptada. Por lo tanto, nuestra tarea consistiría en analizar los diversos discursos disponibles sobre teoría literaria y llegar a una definición operativa. Luego iremos añadiendo matices a esta definición provisional a medida que avancemos en el curso, de modo que, al final, tengamos una comprensión profunda del tema. Según el diccionario Oxford de Inglaterra, el término teoría significa, y cito textualmente, la base conceptual de una materia o área de estudio. Esta base conceptual se entiende en oposición a la noción de práctica. Una manera sencilla de entender la teoría literaria es considerarla como la base conceptual del área de estudio, que conocemos como literatura. Esto se contrapone al aspecto más práctico de los estudios literarios, que se ocupa del análisis y la evaluación de obras literarias. Este segundo aspecto se suele identificar como crítica literaria, en contraposición a la teoría literaria. La crítica literaria se centra en la parte práctica de los estudios literarios, es decir, la teoría literaria aborda el panorama general, intentando ofrecer una visión integral de lo que constituye el campo de los estudios literarios, mientras que la crítica literaria se ocupa de la práctica de la lectura de textos individuales, transformando conceptos abstractos de las teorías literarias en herramientas analíticas. Sin embargo, a pesar de ser una definición bastante clara y concisa de teoría literaria, no resulta muy útil, ya que para la mayoría de los estudiantes de literatura inglesa, el término teoría literaria suele presentarse como un concepto contradictorio. Permítame hacer un pequeño inciso para aclarar que, a lo largo de este curso, hablaré de la teoría literaria tal como se suele enseñar dentro del marco disciplinario de los estudios literarios ingleses. Por lo tanto, les pido que tengan en cuenta que imparto literatura inglesa en un estudio indio, que desde esta perspectiva intentaré abordar el campo de la teoría literaria, ya que, como verán durante el transcurso de nuestra discusión, la ubicación del investigador determina de manera crucial el enfoque de este tema. Por ello, considero que sería mejor aclarar mi propia postura desde el principio. Volviendo al punto donde lo dejamos, decía que la definición de teoría literaria que podemos construir a partir del significado de la palabra teoría en el diccionario no nos lleva muy lejos. La razón es que el término teoría suele parecer contradictorio para la mayoría de los estudiantes de literatura inglesa, y hay varias razones para ello. Para empezar, la mayoría de los intelectuales que solemos estudiar en cualquier programa estándar de teoría literaria no son críticos literarios. Por ejemplo, Jacques Derrida, uno de los nombres más comunes que encontramos en cualquier curso de teoría literaria. Fue profesor de filosofía. Jacques Lacan, otro nombre importante, fue psicoanalista. Claude Lévi-Strauss, una de las figuras fundadoras del estructuralismo,
que es parte integral de nuestro estudio de la teoría literaria hoy en día, impartió clases de antropología social en Francia. Por lo tanto, como pueden ver dentro de este marco de los estudios literarios ingleses, la mayor parte de lo que se discute bajo la rúbrica de teoría literaria parece estar relacionado no principalmente con la teoría, sino con otras cosas como la filosofía, la psicología, la sociología o la historia. De hecho, para alguien como Jonathan Fuller, profesor de inglés en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, las dos palabras que componen el término teoría literaria parecen ser tan distintas entre sí que insiste en llamarlas simplemente teoría, sin el adjetivo objetivo literaria. En su libro Teoría literaria, una introducción muy breve, Fuller define la teoría en los estudios literarios como un género autónomo que podría ocuparse de cualquier cosa imaginable, pero no de, aquí cito a Fuller, no de la naturaleza de la literatura, ni de los métodos de su estudio. Según Fuller, este tipo de teoría, que se origina fuera de la disciplina de los estudios literarios, sigue siendo una presencia ajena dentro de ella. Se asocia con una fecha concreta y más bien con una década concreta. Y esa década concreta es la de los años 70. Quisiera subrayar esta fecha porque en un número significativo de los libros de texto que encontramos está el año 1960 mencionado repetidamente como un momento de origen de lo que ahora consideramos teoría literaria. Más adelante tendré que volver a esta fecha y a explicar por qué se le considera un momento crucial. Pero ahora pasemos a otro punto peculiar de la teoría literaria, que parece problemático para la mayoría de los estudiantes de literatura inglesa. Ahora bien, si estás cursando una asignatura de teoría literaria como parte de cualquier programa de literatura inglesa, seguro te sorprenderá la cantidad de autores franceses que encontrarás en el curso. Así pues, te encontrarás, por ejemplo, con Claude Lévi-Strauss, con Jacques Lacan, Simone de Beauvoir, Louis Althusser, Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Elin, y podría seguir. La lista parece interminable. Y estas son figuras que ahora forman parte permanente de cualquier programa de teoría literaria dentro del campo de los estudios ingleses, pero eran académicos que trabajaban desde dentro de la tradición intelectual francesa y, por lo tanto, en cierto sentido son ajenos al mundo de los estudios literarios ingleses. De hecho, la mayoría de sus obras estuvieron disponibles para el mundo de habla inglesa con una demora significativa. Así, para darles un ejemplo, el famoso libro de Michel Foucault, Folie et raison, que se publicó en francés en 1961, estuvo disponible para el mundo de habla inglesa después de una demora de 4 años, cuando Howard lo tradujo y publicó con el título Madness and Civilization. Sin embargo, esta versión inglesa de 1965, traducida por Howard, era una edición muy abreviada del texto original de Foucault, y la versión inglesa se omitieron unas 300 páginas del texto original, junto con 800 notas de pie de página. De hecho, la primera edición íntegra del texto de Foucault no estuvo disponible para los lectores de habla inglesa hasta 2006, 45 años después de que se publicara el texto original en francés. Recuerda que la fecha es 1961 y la versión final solo estuvo disponible en inglés en 2006. De manera similar, la célebre traducción de Gayatri Chakravarti Spivak, titulada De la gramatología, se publicó 11 años después del original francés de Jacques Derrida, de la Grammatologie, y por supuesto la obra de Derrida se publicó originalmente en francés. Así pues, como puede verse, los autores y textos fundamentales
que se estudian en un curso de teoría literaria del mundo angloparlante llega a los lectores anglófonos desde fuera y solo después de un retraso muy significativo. Esta noción de que la teoría literaria llega desde fuera de las universidades del mundo angloparlante se traduce en una metáfora devastadora pero ingeniosa por Terry Eagleton en su libro Teoría literaria, una introducción. Así pues, Eagleton, hablando como profesor de literatura inglesa, afincado en Inglaterra, de nuevo debo recordarles que la ubicación del académico es muy importante, describe cómo el trabajo de una sección de críticos literarios británicos se redujo a esperar en la ciudad portuaria de Dover para recibir el último envío de teoría procedente de París, que en promedio tardaba una década en cruzar el canal que separa Francia e Inglaterra. Para quienes estudiamos teoría literaria en los departamentos de inglés de la India o en otros lugares del sur global como África, América Latina, los textos y los teóricos nos resultan aún más ajenos y el tiempo de acceso a ellos es mucho mayor. Por lo tanto, para nosotros, esperar a familiarizarnos con lo último en teoría literaria no significa esperar a que estas obras sean conceptualizadas primero por teóricos que trabajan en el continente y luego traducirlas al inglés, sino que también implica esperar a que las editoriales publiquen ediciones asequibles para nuestros mercados locales, de modo que nuestros alumnos puedan comprarlas y estudiarlas fácilmente en clase. Mi objetivo a continuación será reducir esos sentimientos de alineación y confusión que suelen rodear el concepto de teoría literaria, y deseo hacerlo abordando dos cuestiones. La primera en cuestión es cómo se relaciona lo que se denomina teoría con la idea de literatura. Este es el primer tema que quisiera abordar, y como ya he dicho anteriormente, para algunos la impresión general es que la teoría es externa al campo de la literatura. Pero me gustaría preguntar, ¿es eso así? ¿Es realmente así o ambos forman parte de un panorama cultural más amplio que los une de una forma integral? El segundo punto en el que quisiera centrarme es cómo nosotros, los estudiantes de estudios literarios ingleses en la India, estamos conectados con la historia en constante evolución de la teoría literaria. Una vez más, la impresión general es que estamos al menos dos veces alejados de la principal fuente de acción. Como ya he dicho, primero esperamos sociólogos y psicoanalistas continentales europeos elaboren las teorías. Luego esperamos que las traduzcan al inglés y posteriormente nos las entreguen a nuestro mercado en forma accesible. Pero creo que nuestra situación en la India podría no ser tan marginal para la evolución de la teoría literaria, como se suele pensar. Pero antes de entrar en estas cuestiones, centrémonos en la conexión entre literatura y teoría, para ver cuán tenues o fuertes son los vínculos entre ambos. Debemos remontarnos a la década de 1960, concretamente al mes de mayo 1968. Las calles de París ardían. Se libraba una batalla campal entre estudiantes universitarios y la policía. Las filas estudiantiles se vieron engrosadas por trabajadores, quienes levantaban barricadas en el famoso barrio universitario parisino conocido como el Barrio Latino. Las paredes se llenaban de grafitis rojos con eslóganes contra la autoridad, como la TD. Muchos de los intelectuales franceses que mencionamos hace un momento como destacados teóricos de nuestro tiempo, incluyendo a los dos nombres más famosos, Jacques Derrida
y Michel Foucault participaron como estudiantes en los sucesos de mayo de 1968. Existe un consenso generalizado en estos eventos que culminaron en París en mayo de 1968. Tuvieron una influencia transformadora en la lectura y teorización de la literatura. ¿Pero por qué? Pues bien, ¿qué relación existe entre los disturbios antisistema que tuvieron lugar en París y las protestas antisistema? Para comprender o responder a esta pregunta, debemos mirar más allá de 1968, considerando cómo se lee y teoriza la literatura. De hecho, la historia de los eventos de 1968 comienza después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A pesar de la enorme devastación causada por la guerra, los años posteriores fueron testigos de un crecimiento económico significativo y una prosperidad generalizada, especialmente en los países capitalistas desarrollados, pero también en el bloque soviético, gobernado por los comunistas. Estados Unidos, cuya economía se había fortalecido enormemente durante la guerra, continuó creciendo incluso después de su finalización. Sin embargo, fueron las economías de los países no comunistas de Europa las que tuvieron mayor éxito y se transformaron casi por completo en la década de 1960. La URSS también experimentó un buen desempeño económico y creció a un ritmo comparable al de los países capitalistas. Pero esta prosperidad no se limitó a Estados Unidos, Europa o la URSS, sino que fue un fenómeno mundial, como se observa en el historiador de Erich Hobsbawm en su libro La Era de los Extremos, entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la década de 1970. Hubo un crecimiento espectacular de la población mundial, pero al mismo tiempo no se produjeron hambrunas masivas, salvo como consecuencia de la guerra y la inestabilidad económica como en la China de 1958. Esto se debió a un auge en la producción de alimentos que creció más rápido que la población. La esperanza de vida media también se disparó 7 años, un promedio mundial. Por lo tanto, hubo prosperidad generalizada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una de las características sociales clave que caracterizaron los cambios de la posguerra fue una fuerte disminución del número de personas dedicadas a la agricultura, a pesar del aumento de la producción de alimentos. Esta disminución se vio agravada por una tendencia paralela, un aumento drástico de las ocupaciones que requerían educación posterior. Esta demanda de educación superior coincidió con un número creciente de familias en todo el mundo, que, gracias al auge económico, podían permitirse enviar a sus hijos adolescentes a la escuela secundaria y luego a la universidad, en lugar de obligarlos a trabajar jóvenes para contribuir al ingreso familiar. Así, desde la década de 1960 hasta la de 1980, la población estudiantil en diferentes partes del mundo se multiplicó entre 3 y 10 veces, 9 veces solo en Francia. La población estudiantil, que rondaba los 100.000 al final de la Segunda Guerra Mundial, creció hasta alcanzar los 650.000 a finales de la década de 1960. Este aumento se registró principalmente en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. Este enorme incremento tuvo profundas consecuencias, ya que la mayoría de estos nuevos estudiantes eran de primera generación universitaria y tenían un perfil social muy diferente al de las élites que habían asistido a las universidades hasta la Segunda Guerra Mundial. Existía, por lo tanto, un resentimiento de clase natural entre la mayoría de estos estudiantes hacia la autoridad universitaria, que durante siglos había estado al servicio de la élite social. Este resentimiento estudiantil también encontró eco entre los trabajadores, y así en mayo de 1968 vimos a estudiantes y trabajadores unirse para construir barricadas
y resistir a la autoridad en general. Sin embargo, este descontento contra la autoridad y el sistema no se limitó a París. Si bien París fue el epicentro, se observaron revueltas estudiantiles similares en toda Europa y en América, donde generalmente adoptaron la forma de movimientos contra la guerra de Vietnam, junto con las protestas estudiantiles y la erosión del estatus social que representaba. Tuvieron un profundo impacto en las humanidades y las ciencias sociales, incluyendo por supuesto los estudios literarios. En los países que presenciaron la agitación estudiantil durante la década de 1960, la perspectiva sociocultural desde la cual se leía y se analizaba la literatura hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no era el punto de referencia compartido por los nuevos estudiantes de la generación de posguerra. Esto resultó en una ruptura del proceso de construcción del significado necesario para la comunicación. Las normas sociales y culturales que habían estabilizado y estructurado el significado de las palabras hasta hace poco, ahora están siendo cuestionadas. Las antiguas figuras de autoridad que habían fijado el significado están siendo desmanteladas. Esta crisis de significado fue expuesta con gran fuerza por Jacques Derrida en una conferencia de 1966 que posteriormente se convirtió en el ensayo Signo y juego en el discurso de las ciencias humanas. En este ensayo, Derrida plantea la idea del discurso como una estructura descentrada, al carecer de una figura central de autoridad. El significado de las palabras no se fija, sino que en un juego libre continúa fluyendo de palabra en palabra. Para los estudiantes de literatura, esta crisis es la construcción del significado, debido a la falta de una figura de autoridad. Fue quizás aún más claramente expresada por Roya en su famoso ensayo de 1967. Roya anunció la muerte del autor, la figura que se suponía era la máxima autoridad sobre lo que sus palabras en el papel impreso podían significar. La negativa a aceptar cualquier autoridad significaba la negativa a aceptar el poder que un autor pudiera tener para controlar el significado de sus palabras, un principio central que daría forma a la escuela de teoría literaria postestructuralista, tema que abordaremos en una de nuestras próximas clases. Esta erosión de la autoridad, que estalló en forma de violentos disturbios en la década de 1960 en Europa y América, no se limitó a los campus universitarios y las calles, sino que también se sintió en la intimidad de la estructura familiar. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el número de mujeres en la educación superior aumentó considerablemente. Y aquí presento cifras de toda Europa y de Estados Unidos, mientras que hasta la Segunda Guerra Mundial las mujeres constituían solo entre el 15 y 30% del alumnado matriculado en la educación superior. A finales de la década de 1970, esta cifra había aumentado a casi el 50% en la mayoría de los países desarrollados. Esto significa que la nueva ola de estudiantes que hemos estado analizando y hasta ahora también incluiría a un gran número de mujeres que estaban tan descontentas o incluso más con la autoridad y el orden establecido como sus compañeros varones. El aumento de la población estudiantil femenina en Europa y América se complementó con otra tendencia: un aumento igualmente drástico en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Esta expansión del grupo social de mujeres educadas y económicamente independientes generó tensiones evidentes dentro de la estructura familiar, inherentemente patriarcal, en la que la superioridad del hombre sobre la mujer se daba casi por sentada.
Esta tensión dio origen al movimiento social e intelectual conocido como la segunda ola del feminismo, un movimiento que abordó cuestiones de sexualidad femenina, derechos reproductivos y la posición de la mujer tanto en el ámbito laboral como en la familia y en el campo de la educación. En los estudios literarios, este movimiento se manifestó en la búsqueda de nuevos parámetros para escribir y leer literatura desde la perspectiva femenina. Sin embargo, las mujeres no fueron el único sector marginado de la sociedad que cobró protagonismo en el escenario de cambio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Otro grupo social previamente marginado disfrutó de una emancipación y una visibilidad similares. Pienso, por ejemplo, en los habitantes de las vastas extensiones de territorio colonizado del sur global, que obtuvieron su independencia en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con la independencia de países como India, Pakistán, pero pronto se extendió a África. La mayor parte de este continente se descolonizó durante las décadas de 1950 y 1960. Esta emancipación tuvo un gran impacto en la forma de leer y analizar la literatura, de modo que en la década de 1960, la literatura producida por autores de las antiguas colonias del planeta logró hacerse un hueco en el mercado editorial mundial. En Inglaterra, por ejemplo, la editorial Heinemann comenzó a publicar la colección de escritores africanos que difundió entre los lectores metropolitanos la obra de autores como Chinua Achebe y Bob Eva, Tongo Amata, Joao Mochi, Mague Pardo, etc. Y estos son autores que veremos. Hay que recordar que hace tan solo 50 años no se considerarían parte de la literatura inglesa dominante. Asimismo, la ola del feminismo dio lugar a diversos debates intelectuales sobre cómo las mujeres como lectoras debían relacionarse con la literatura, el nuevo sentido de emancipación y prominencia alcanzado por los pueblos del sur global dio origen a un campo completamente nuevo de la teoría literaria, que se ocupa de cómo el sujeto antes colonizado debe intervenir en el ámbito literario. Hablaremos más sobre este tipo particular de teoría literaria cuando volvamos a abordar el poscolonialismo en una de nuestras próximas clases. Como pueden ver, el mundo cambió radicalmente entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales de la década de 1970 y principios de 1980. Esto significó que no solo el contexto en el que se estudia y se interpreta la literatura sufrió transformación muy significativa, sino también el perfil de los productores literarios, así como los estudiantes que analizan críticamente estos textos en el aula. La nueva prominencia que la teoría literaria disfrutó en la segunda mitad del siglo XX fue, por lo tanto, resultado de que los académicos intentaran conectar su estudio de la literatura con este cambio de contexto. Implicó un esfuerzo por redefinir la base conceptual misma de los estudios literarios y conectarla con las nuevas corrientes de pensamiento en áreas afines como las humanidades y las ciencias sociales, tales como la filosofía, la psicología, la sociología, la historia, etc. Una de las razones por la que el auge de la teoría literaria posterior a la década de 1960 se considera a menudo, como vimos, una intervención ajena al campo de los estudios literarios, es porque los académicos que utilizaron estas nuevas teorías y que aún las utilizan, desafían las formas predominantes de leer hasta, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar aquí que, por muy ajena que parezca la teoría en un momento histórico determinado, ninguna lectura de la literatura puede estar completamente desprovista de teoría. Por lo tanto,
quienes describen las teorías literarias surgidas después de la década de 1960, a menudo olvidan que las formas existentes de leer y comprender la literatura de ese momento estaban fundamentadas en ciertas bases conceptuales que reflejaban otras perspectivas filosóficas, sociológicas o históricas de la época. Así pues, con cada cambio importante en el contexto económico, social y cultural, podemos observar nuevos intentos de los estudios literarios que se fundamentan en una nueva base conceptual, más acorde con el mundo actual y con las perspectivas cambiantes de otras disciplinas académicas. Por ello, debemos recordar la lectura de literatura nunca ha sido una práctica aislada, ajena a otras disciplinas de la investigación humana. Intentar crear una división entre lo interno y lo externo, poniendo la literatura por un lado y la teoría por el otro, es algo insostenible. En otras palabras, el contexto global significativamente transformado en la Segunda Guerra Mundial y posguerra pudo haber propiciado una profusión de nuevas teorías literarias, pero sin duda no fue el primer intento de teorizar sobre cómo leer y cómo interactuar. Pero, sin duda, no fue el primer intento de teorizar sobre cómo leer y cómo interactuar con la literatura. A continuación, les daré un ejemplo tomado del campo de los estudios literarios ingleses. A finales del siglo XVIII, William Wordsworth y Samuel Coleridge, amigos y colaboradores literarios, transformaron profundamente la forma en que se crea y se concibe y se lee la literatura. Esta revolución en los estudios literarios ingleses se conoce como romanticismo, pero si profundizamos veremos que esta reconceptualización de la literatura también tuvo, por un lado, un contexto sociopolítico y cultural más amplio. Este impulso de repensar la literatura se vio influenciado por los grandes cambios políticos e intelectuales que trajo consigo la Revolución Francesa. De hecho, Wordsworth estuvo presente en París inmediatamente después del acto más emblemático de la Revolución Francesa, la toma de Bastilla. Tras la proclamación de la República en lugar de la monarquía en Francia, el revolucionario cambio político que se presenció tuvo tal impacto en él que buscó expresar este cambio de paradigma en forma poética en su obra autobiográfica, El Preludio. A continuación leeré algunos versos. Fue en verdad una hora de trascendencia universal. Los hombres más apacibles se agitaron. Y la conmoción, la lucha de pasiones y opiniones llenaron las paredes de las casas pacíficas con sonidos singulares. El terreno de la vida cotidiana estaba entonces demasiado caliente para pisarlo. Estoy seguro de que algunos de ustedes pudieron percibir el eco de los acontecimientos de la década de 1960 en estos versos, que describen cómo se desarrollaban los acontecimientos en la década de 1790. Pero no fue solo esta agitación política la que condujo a una reconceptualización de la literatura, sino también el cambio de los estudios literarios ingleses, tanto Wordsworth como Coleridge, en su esfuerzo por repensar el proceso y creación y consumo literario, se nutrieron significativamente de filósofos franceses como Jean-Jacques Rousseau y de idealistas alemanes como Immanuel Kant, Friedrich Schilling y Johann Goethe. Como se puede apreciar en esta comparación, la década de 1960 no fue el único momento en el que los estudios literarios ingleses se abrieron a influencias externas y se importaron teorías de otras disciplinas para llevar a una nueva base conceptual de la literatura. La teoría literaria, impulsada por el romanticismo inglés, dependía igualmente de las ideas de intelectuales que, en primer lugar, no eran críticos literarios y, en segundo lugar, tampoco trabajaban desde ninguna tradición inglesa. Por lo tanto,
La teoría literaria en el campo de los estudios ingleses no comienza en la década de 1960. Esta década es solo un momento crucial, uno de los momentos clave en la evolución de la teoría literaria. Desde la perspectiva de un estudiante de literatura inglesa, podemos identificar varios movimientos cruciales. Uno de ellos, por supuesto, es el surgimiento del romanticismo inglés, el movimiento del que acabamos de hablar, y la década de 1790, cuando surgió una nueva teoría de la literatura, junto con los escritos de Wordsworth y Coleridge, son los dos ejemplos importantes. Sin embargo, podemos identificar otro momento crucial a principios del siglo XVIII, cuando la palabra inglesa literatura comenzó a adquirir su significado moderno, el que entenderemos hoy. Como señala Raymond Williams en su libro Marxismo y Literatura, el término literatura tiene su origen en la palabra latina litora. Comenzó a usarse en inglés alrededor del siglo XIV, en sus formas más antiguas, que por cierto se escribían con doble T, literature. Esto se debía a que la palabra latina, litora, también se escribía con doble T. En esta forma primitiva, simplemente significaba la capacidad de leer. Así, cuando el erudito inglés Francis Bacon, de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, por ejemplo, mencionaba que aquel era versado en literatura, en realidad se refería simplemente a que la persona sabía leer. De hecho, aún conservamos algo de este uso anterior cuando utilizamos el término alfabetización, por ejemplo, que inicialmente estaba relacionado con la palabra literatura. Hoy en día ha perdido esa conexión con la palabra alfabetización. Si conoces la historia inglesa, sabrás que William Caxton introdujo la imprenta en Inglaterra en el siglo XV. Para finales del siglo XVII, cuando el material de lectura impreso abundaba, la literatura pasó a significar no solo por la capacidad de leer, sino también, más específicamente, la habilidad para leer libros impresos o la práctica de leerlos. La alfabetización y la disponibilidad de libros impresos, que obviamente estaban limitados a una pequeña élite social, piensa en la India, incluso hoy en día, te harán comprender lo que quiero decir. Así, en el siglo XVIII, la literatura también se asoció con un aura elitista, porque la alfabetización y la disponibilidad de material impreso estaban restringidas a un grupo de élite social. Además, en el siglo XVIII, la literatura se asoció con cierto grado de sofisticación cultural. Se asoció con todo aquello que se asocia a una élite social. Por lo tanto, leer literatura era una forma de adquirir y exhibir prestigio. Raymond Williams también señala que en el siglo XVIII el uso de la palabra literatura cambió de manera fundamental. Durante este tiempo adquirió el significado de composición o escritura imaginaria y, al adquirir este significado, subsumió la categoría anterior de poesía o de pose, que antes significaba composición significativa. Con el desarrollo del término literatura, la poesía se circunscribió principalmente a la composición métrica,
Incluso hoy en día asociamos la poesía principalmente con la composición métrica, pero es importante recordar que en un momento dado no se trataba solo de un tipo de literatura, sino que la poesía significaba algo mucho más amplio, la composición imaginativa en general. Y es importante recordarlo, porque a menudo nos encontramos con términos como poética, que en realidad significa más que un simple comentario sobre la poesía. Significa un comentario sobre la literatura en general, tal como la entendemos hoy en día. Volviendo al tema, es en este periodo de cambio, el siglo XVIII, cuando la literatura se convirtió gradualmente en lo que entendemos hoy, que me gustaría publicar el origen de la teoría literaria o la crítica literaria, porque es solo cuando ciertas obras comenzaron a ser identificadas y señaladas como literatura, lo que impulsó el desarrollo de teorías para consolidarla como un campo de estudio independiente. Curiosamente, India y los estudiantes indios de literatura desempeñaron un papel fundamental en la historia del siglo XVIII, sobre cómo la literatura inglesa se desarrolló como un campo de estudio propio y cómo paralelamente esto se debe a que India fue uno de los primeros lugares del mundo donde la literatura inglesa se estudió como disciplina académica. Como pueden ver, lejos de ser marginales en la historia de la teoría literaria, quienes enseñamos y estudiamos literatura inglesa en India, nos encontramos en el centro mismo de ella, no solo durante su origen, en el siglo XVIII, sino también posteriormente, cuando India recuperó el protagonismo del auge de la literatura y la teoría postcoloniales, y con la aparición de teóricos como Greta Chakraborty, Spivak y Homi Bhabha. Volveremos a encontrar estos nombres en nuestras clases de teoría literaria postcolonial más adelante. Quisiera señalar que, si bien he mencionado principios del siglo XVIII como punto de partida, no es necesario que nos centremos en este tema. Nuestra discusión sobre teoría literaria se basa en el concepto mismo de literatura. Está ausente en los campos de estudios ingleses hasta ahora. Sin embargo, en la práctica, nuestro programa se remontará a épocas muy antiguas, ya que filósofos griegos y romanos como Platón, Aristóteles, Horacio y Longino, también conocido como Pseudo-Longino, tuvieron un impacto significativo en los teóricos del siglo XVIII. Estos filósofos, por lo tanto, forman parte integral de la teoría literaria tal como se enseña y estudia dentro de la disciplina académica de la literatura inglesa. En nuestra próxima clase comenzaremos hablando de Platón y Aristóteles y de sus comentarios sobre la idea de mímesis. Descubrirán que este término ha sido crucial para guiar todas las concepciones posteriores de la literatura en particular y el arte en general. Así pues, comenzaremos con esto y luego pasaremos a Longino y su teoría de lo sublime y cómo esta teoría se relaciona con la literatura. Solo después de estas clases iniciales podremos comenzar a discutir cómo la literatura y la teoría literaria comenzaron a estudiarse en el campo de los estudios ingleses. En el siglo XVIII, al abordar la teoría literaria en el contexto de la Inglaterra de ese siglo, veremos cómo se intentó moldear el campo emergente de la literatura según las reglas tomadas de los escritos de los filósofos griegos y romanos. Por ello, el tipo de teoría literaria que se desarrolla en Inglaterra entre la segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII se conoce
como la escuela neoclasista de teoría literaria. El término neoclásico alude a un renovado interés por los escritos de los autores clásicos de la antigüedad griega y romana. Si bien el interés por estos autores clásicos ya existía en Inglaterra durante el Renacimiento, no fue hasta finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII que encontramos un corpus sustancial de escritos teóricos basados en los pensamientos y las ideas de los autores clásicos. Curiosamente, y también de manera muy interesante, los autores a menudo no influyeron directamente en los teóricos literarios ingleses, sino que recibieron la influencia a través de las obras de intelectuales franceses como Nicolas Boileau, Dupré, simplemente sumidos en los debates y discusiones a través de los cuales los teóricos literarios ingleses intentaron modificar, expandir o incluso contradecir las ideas de los autores clásicos de la antigüedad griega y romana para llegar a una nueva comprensión de la literatura. A menudo, estas discusiones contaron con intelectuales franceses como Boileau como poderosos interlocutores. Así, la queja de Terry Hilton sobre ciertos críticos literarios ingleses del siglo XX que esperaban en la ciudad portuaria de Dover la llegada del envío intelectual desde Francia puede, de hecho, remontarse a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, porque incluso entonces lo que sucedía en los círculos intelectuales franceses tuvo un gran impacto en la vida intelectual de Inglaterra y del mundo anglófono. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el edificio de la teoría literaria neoclasista se estaba desmoronando. El mundo estaba cambiando, principalmente bajo la influencia de dos grandes revoluciones: la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Además, surgieron nuevas corrientes intelectuales a finales del siglo XVIII. Todo esto dio como resultado el nuevo conjunto de teorías literarias que he mencionado anteriormente, las cuales conforman el movimiento romántico. Tras analizar la teoría neoclasista, comenzaremos con las obras de intelectuales griegos y romanos, como Platón, Aristóteles y Longino. A continuación, abordaremos las teorías literarias neoclasistas desarrolladas a finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Posteriormente, estudiaremos una nueva teoría literaria surgida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que integra el romanticismo. En las siguientes clases, una vez concluido el estudio del romanticismo, avanzaremos aproximadamente 100 años y veremos que a principios del siglo XX surgieron nuevas teorías literarias. Analizaremos cómo la escuela de nuevos críticos estadounidenses, por ejemplo, y los formalistas rusos experimentaron con diferentes estrategias. Prestaremos especial atención a Mikhail Batykin, quien formó parte del formalismo ruso y fue muy importante por derecho propio, así como figuras como Tyler Chisholm, hoy en día estrechamente vinculadas a este movimiento. La teoría literaria y nuestra comprensión de la literatura se remonta a los escritos de Buckton. Por ello, al hablar del formalismo ruso, nos centraremos especialmente en la obra de Mikhail y en la de los fenómenos animales, y Einstein, quien inició una escuela de teoría literaria que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como teoría de la recepción. Tras estas discusiones, pasaremos a una serie de conferencias
que nos ayudarán a conectar la teoría literaria con tres importantes desarrollos que marcaron el inicio del siglo XX. Comenzaremos con el desarrollo que quizás menos se comenta fuera del ámbito académico, pero que sin embargo ha tenido una influencia asombrosa en el campo de la teoría literaria. La publicación en 1916 del libro titulado El General de la Lingüística o Curso de Lingüística General, título con el que se publicó la traducción al inglés. Este libro es básicamente una recopilación de conferencias impartidas por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure entre 1906 y 1917. Saussure ya había fallecido cuando se publicó el libro en 1916. Sin embargo, es en esta colección de conferencias es donde podemos rastrear el inicio de la teoría estructuralista. El principio de la teoría estructuralista que no solo influyó en la lingüística, sino que también tuvo un profundo impacto en la sociología y la literatura. Por ejemplo, anteriormente en esta conferencia mencionamos a Claude Lévi-Strauss, un sociólogo que utilizó esta perspectiva estructuralista en su análisis de las sociedades. Strauss, en general, influyó en la literatura y la teoría literaria, lo que se conoce como estructuralismo literario. De hecho, la influencia de Saussure y su obra perduró incluso después de la década de 1960. Vemos, por ejemplo, que Jacques Derrida se inspiró en la teoría estructuralista. De hecho, comienza su famoso ensayo Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas, criticando la obra de Lévi-Strauss. Así, el nuevo tipo de teoría que surgió después de la década de 1960 y que se asocia principalmente con el nombre de Jacques Derrida, también se conoce como postestructuralismo. Esto se debe a que sus estrechos vínculos con el estructuralismo a menudo él y el postestructuralismo no coinciden en puntos importantes. Sin embargo, existen numerosos vínculos entre estas dos teorías que nos permiten analizarlas conjuntamente y estudiarlas una tras otra. A partir de una discusión sobre el estructuralismo y el postestructuralismo, pasaremos al segundo gran acontecimiento que marcó el siglo XX, la revolución bolchevique que tuvo lugar en Rusia en 1917. Con esta revolución, la teoría económica de Karl Marx adquirió por primera vez la principal vía de expresión política. Si bien los escritos de Marx contenían connotaciones políticas, se trataba principalmente de un documento que criticaba las teorías económicas. En 1917, esta teoría económica se transformó en un importante movimiento político. Y los comunistas tomaron el poder en Rusia, poniendo fin al reinado de los Romanov. Sin embargo, la revolución bolchevique no solo situó al marxismo en el primer plano político,
sino que también lo expandió como campo de debate. Esta expansión también se hizo sentir a lo largo de los estudios literarios y a lo largo. Sin embargo, la revolución bolchevique no solo situó al marxismo en el primer plano político, sino que también lo expandió como campo de debate. Esta expansión también se hizo sentir en el ámbito de los estudios literarios a lo largo del siglo XX. Las teorías que guían la lectura, el análisis y la creación literaria, así como el tercer gran movimiento, estuvieron marcadas por la publicación en 1899 de El sonido de los sueños de Sigmund Freud, traducido al inglés como La interpretación de los sueños. Esta fue una publicación fundamental, ya que consolidó la nueva ciencia del psicoanálisis. Desde sus inicios, el psicoanálisis mantuvo una estrecha relación con Lee y Freud. Por ejemplo, tomó prestados nombres de personajes de la literatura griega antigua como Edipo para expresar conceptos psicoanalíticos como el concepto de Albrecht, además de tomar prestados términos literarios. Freud también utilizó su perspicacia psicoanalítica para interpretar diversos textos literarios, incluyendo Hamlet de William Shakespeare. Esta fuerte conexión entre el psicoanálisis y la teoría literaria se ha mantenido mucho más allá de Freud. A lo largo del siglo XX, intelectuales como Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Pierre Deleuze y Félix Guattari, entre otros, utilizaron perspectivas psicoanalíticas para interpretar literatura o cuyas obras sobre el psicoanálisis fueron remontadas por otros teóricos para explicar obras literarias específicas. A continuación, tras completar esto, pasaremos al tema. En esta conferencia, analizaremos la relación entre. A continuación, tras completar esto, pasaremos al tema entre literatura y género y cómo las diferentes olas del feminismo han impactado la teoría literaria. Sin embargo, también intentaremos ir más allá del feminismo para observar cómo los movimientos queer más recientes han contribuido a la construcción de nuevos cánones literarios y a la producción de un nuevo discurso en torno a la literatura. Como es sabido, el prefijo post desempeña un papel fundamental en cualquier programa de teoría literaria, casi tan importante como el sufijo ismo. De hecho, ya hemos abordado varios ismos como el romanticismo, el estructuralismo, el marxismo y el feminismo. También nos hemos topado con el prefijo post. En el caso postestructuralismo, nos centraremos en dos ejemplos más de este prefijo, el postmodernismo y el postcolonialismo. Dos temas cruciales para la teoría literaria. A partir de ahí, pasaremos a las teorías o a la crítica literaria, lo que nos permitirá estar al día, ya que gran parte de la teoría literaria contemporánea surge de la preocupación por nuestro entorno y la ecología compartidos. En la última conferencia ofreceré una breve introducción a algunas teorías literarias que tienen su origen en la antigüedad, en la India con su antigua tradición. Hablaremos de la teoría del raza y del cómo la miel puede usarse como herramienta de análisis literario. Es importante señalar que estas teorías, entre comillas, indias, no suelen incluirse en los cursos de teoría literaria dentro del campo de los estudios ingleses. Sin embargo, intentaremos ampliar un poco más este campo ecléctico y hacerlo más relevante para quienes lo estudiamos en el contexto de los institutos indios. Como pueden ver, tenemos mucho que abarcar en este curso. Continuaremos con nuestro recorrido en la próxima clase, donde hablaremos de los filósofos griegos Platón y Aristóteles y analizaremos su influencia perdurable en el estudio de la literatura y la teoría literaria. Hasta entonces.